Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Continuamos en el ámbito de la inseguridad pública, pero también de los esfuerzos gubernamentales para contener la violencia de la delincuencia organizada. En este caso, Human Rights Watch, que entregó su reporte hace una semana, realiza un crudo análisis de la realidad de la inseguridad de nuestro país, pero no solamente habla de las víctimas mortales, esas más de 50,000 personas que han perdido la vida desde diciembre de 2006 y hasta la fecha. También se habla de un daño colateral muy doloroso para la sociedad, fundamentalmente para ese gran cúmulo de inocentes que han sido abatidos en esta guerra que ya no se entiende. Y es que Human Rights Watch nos dice a través de este reporte, en México no hay seguridad, pero tampoco hay el respeto a los derechos humanos. Y es que este organismo internacional documenta que en nuestro país las autoridades de los distintos niveles, llámese policías estatales, ministeriales, federales, pero también las Fuerzas Armadas, recurren a la tortura para arrancar confesiones que ni siquiera se acercan a la realidad. Sin embargo, en el ámbito de la eficiencia, la autoridad requiere presentar culpables de todo lo que está sucediendo. Human Rights Watch documenta hechos como la violación a los derechos humanos a través de la tortura, a través del ahogamiento, de la asfixia, de las golpizas, de los levantones, de las amenazas de muerte, de las violaciones y de los abusos sexuales a manos de aquellos que debieran proteger al ciudadano. Por supuesto que al presidente Felipe Calderón este reporte no le agradó y él afirmó: son los delincuentes los que están violando los derechos humanos. Habría que recordarle solamente al primer mandatario de nuestro país: los delincuentes delinquen, los delincuentes cometen crímenes, los que rompen los derechos humanos, por definición, son aquellos que debieran defenderlos. Este es el crudo análisis, una fracción solamente de Human Rights Watch y esta realidad de nuestro país: ni seguridad, ni respeto a los derechos humanos. En diciembre próximo se cumplirán 5 años de una guerra que, según la retórica oficial, no lo es. Y tal no lo es que el presidente Felipe Calderón ha prometido que, hasta el último día de su mandato, continuará, porque él no va a nadar de muertito como lo han hecho otros antes. Pero a esta altura ya no se trata solo de los más de 50,000 muertos, sino que hay daños colaterales en los que tal vez no pensó el gobernante cuando prometió paz y seguridad para los ciudadanos de este país, que hace tiempo perdió justamente eso, la paz. Quizá el más grave de todos es el que denunció en días recientes Human Rights Watch. Se encontró evidencia significativa de casos de violaciones de derechos humanos desde que Calderón inició su guerra contra el crimen organizado. Y estas violaciones las han cometido aquellos que debían proteger al ciudadano, las Fuerzas Armadas y las policías. Hoy, las fuerzas del orden en todos los niveles recurren a la tortura, a las detenciones ilegales, a la desaparición forzada y hasta a la ejecución extrajudicial. La gravedad crece cuando, ante la denuncia, el Estado niega su responsabilidad y achaca a los criminales la autoría total de los ilícitos. Afirma Human Rights Watch. La mayoría de las víctimas en los casos documentados eran hombres jóvenes de origen humilde o clase trabajadora. Muchos tenían familia e hijos pequeños. Eran mecánicos, conductores de taxi, empleados de fábricas y trabajadores de la construcción. Las investigaciones comprobaron que, en casi todos los casos, la única prueba ofrecida por las autoridades respecto de la culpabilidad de los detenidos eran declaraciones incriminatorias obtenidas después de sesiones de tortura o abusos. Variados son los métodos a través de los cuales militares, policías ministeriales, federales, ministerios públicos y hasta jueces obtienen confesiones falsas. Las golpizas, la asfixia,
el ahogamiento, las descargas eléctricas, la tortura sexual, las amenazas de muerte y simulacros de ejecución, todo ello aderezado con la tortura psicológica. Dijo el presidente Calderón que son los delincuentes los que vulneran los derechos humanos. Habría que recordarle entonces: los que delinquen cometen delitos. El quebranto a las garantías individuales es una posibilidad entre los que, se supone, defienden el Estado de Derecho. A 5 años de distancia, no solo hay muertos, también existe la corrupción y la impunidad, la indolencia de los servidores públicos que no sirven y la desgracia de los que debieran proteger y se han convertido en ejecutores. Ni seguridad ni derechos, esa es la verdad. Y hacer como que no pasa nada y negar la realidad con la retórica del discurso es otra forma de la indiferencia, uno entre esos pecados que, dicen, están clamando al cielo. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.